El fin de semana pasado, 70 cristianos fueron decapitados por su fe dentro de una iglesia. Y probablemente no te enteraste hasta ahora. Todos recordamos el ataque terrorista que tuvo en Londres como objetivo a los islámicos matando a un hombre y cómo dominó con razón los titulares. Pero cuando se trata de 70 cristianos, los medios de comunicación están prácticamente silenciosos. Y esto no es solo un descuido. Es parte de un problema mucho mayor, un patrón que revela algo profundamente perturbador sobre lo que realmente está sucediendo en nuestro mundo. Una vez que lo veas, no podrás dejar de verlo. Para entender por qué sucedió esto, necesitamos volver al lento pero constante ascenso del Islam en el Congo. Durante la mayor parte de su historia, el Congo fue una nación de mayoría cristiana. Gracias a los misioneros que construyeron escuelas, hospitales e iglesias a finales del siglo XIX. Pero después de la independencia de 1960, algo cambió. Comunidades islámicas antes restringidas ahora eran libres de organizar y expandirse. Y esto preparó el escenario para la tragedia que sucedió en el Congo la semana pasada. El grupo detrás de estas masacres, conocido como ADF, las Fuerzas Democráticas Aliadas, que están asociadas con ISIS y fundados por este hombre, Jamal Khashoggi, ex católico convertido al Islam. Así que esto es lo que pasó. Era temporada en la mañana del 12 de febrero cuando el ADF atacó. Militantes armados asaltaron la casa de los cristianos, gritándoles que salgan. Las familias aterrorizadas se despertaron con el sonido de los disparos y gritando uno por uno. Fueron arrastrados desde sus casas a punta de pistola y fueron secuestrados y obligados a marchar con los militantes. Ahora, esto sucedió en el lapso de unos días, mientras reunían a casi 100 cristianos y los obligaban a llevar botines para ellos a medida que continuaban reuniendo más cristianos y matando a aquellos en el camino que no pudieron soportar físicamente. Ahora todo esto continuó hasta que finalmente llegaron a una iglesia protestante en el Congo. Y una vez dentro, los cristianos estaban atados, torturados y luego, uno por uno, lamentablemente fueron decapitados. Madres, padres, hijos, todos masacrados dentro de su propia iglesia. Los cuerpos de más de 70 víctimas, incluyendo mujeres, niños y ancianos, fueron encontrados dentro de la iglesia el día siguiente. Ahora, tan trágica como es la historia, debería haber sido noticia internacional. Pero lo más probable es que ni siquiera te hayas dado cuenta de lo que ha pasado. Y hay un sentimiento creciente dentro de la gente que la razón por falta de cobertura es porque las víctimas eran cristianas. Lamentablemente, esta no es la primera vez que los medios de comunicación se ignora la persecución cristiana. Por eso es más importante que nunca saber cuándo se informa selectivamente las noticias. Así que quedamos con este sentimiento creciente que la razón por la cual los medios no han cubierto esta historia es porque las víctimas eran cristianas. ¿Por qué nadie informa esto? ¿Por qué nadie parece importarle? Si reemplazaras a los 70 cristianos congoleños con cualquier otro grupo minoritario, 70 palestinos fueron decapitados, 70 personas de un desfile de orgullo fueron decapitadas. Esta sería la noticia más importante de la década. Y sin embargo, esto acaba de suceder y nadie está informando al respecto. Y literalmente grillos, porque estos eran cristianos del Congo. El mundo parece encogerse los hombros. Y esto no es difícil de ver porque la gente piensa así. Quiero decir, comparemos la cobertura general de la masacre del Congo con esta historia. En el 2017, un hombre condujo una camioneta contra un grupo de musulmanes cerca de la mezquita Finsbury Park en Londres. Y en el ataque, un hombre de 51 años murió trágicamente y otros 9 resultaron heridos. Este ataque fue noticia mundial. CNN, BBC, El Guardián. Casi todos los principales medios cubrieron esto ampliamente. El gobierno del Reino Unido incluso publicó una declaración oficial condenando, y políticos en todo el mundo lo avalaron. Pero cuando se trata de no solo un cristiano,
sino de 70 que fueron asesinados por su fe. Bueno, aparte de Fox News, al menos en el momento de esta grabación, parece que hay un silencio completo en los principales medios de comunicación. Y esto no es solo una cosa de una o sola vez. Los cristianos están siendo asesinados por su fe en todo el mundo. Sin embargo, los medios de comunicación apenas reconocen a los terroristas en los ataques dirigidos a cristianos. E incluso cuando lo hacen, nunca hablan de la verdadera causa que conduce prácticamente todo esto. Si quieres saber por qué sigue ocurriendo el terrorismo dirigido a los cristianos, echa una vista a este mapa. Esto muestra los lugares donde los cristianos son los más perseguidos y tienen un alto riesgo de ser asesinados simplemente por ser cristianos. Observa algo sobre estas regiones. Si no, echa un vistazo a este mapa. Esto de aquí es un mapa donde la población musulmana es más alta. Y aquí es donde empezamos a ver surgir un patrón. Y finalmente mira, este muestra dónde ocurren la mayoría de los ataques terroristas. Así que ahora en este punto la conexión es innegable. No solo es la mayor parte del terrorismo mundial generado por aquellos que se dicen ser musulmanes, pero estos musulmanes radicales parecen controlar prácticamente todos los ataques terroristas que apuntan específicamente a los cristianos. Por simplemente ser cristianos, están cazando sistemáticamente a los cristianos en todo el mundo. Y esta es la razón por la que sucede esto. Miren, la razón por la cual tenemos que luchar contra ellos porque son judíos y cristianos. Deberíamos luchar contra estos imperios que te rodean o contra los pecadores que son judíos y cristianos hasta que paguen el diezmo a nosotros. Está bien, sabemos que el Islam lo permite. El Corán 9:29 dice que hay que luchar contra los que no creen en Alá. Y Surah 9:5 incluso va más allá, ordenándoles que maten a los incrédulos donde sea que los encuentren. Estos versos y más, incluso en los hadís, dice que tienes que perseguir a las personas basado en lo que creen. Y desde que estos versos fueron escritos hasta el día de hoy, y vemos un pequeño porcentaje de musulmanes atacando y matando activamente a los cristianos porque creen que están ordenados por Alá para hacerlo. Ahora, estas creencias son peligrosas, destructivas, completamente incompatibles con cualquier sociedad libre. Pero en vez de criticarlos, los medios de comunicación los defienden. Y en vez de condenar la ideología detrás de estos ataques, se quedan en silencio o algo peor. Etiquetan a cualquiera que alce la voz como un islamófobo. Mientras tanto, los valores cristianos y los mismos valores que protegen y dan a estos periodistas derechos humanos son ignorados, despedidos o incluso atacados. No se dan cuenta que al hacer esto trabajan activamente en contra de sus propios intereses de una manera muy peligrosa. Si tuviéramos que comparar a través de la historia, cuando la ética cristiana ha dado forma a una nación, esta nación tiende a mejorar. Y cuando domina la ideología islámica, en realidad vemos lo contrario. Esto ha sido confirmado y documentado en lugares como este. Este estudio de Cambridge mostró que los países de mayoría cristiana anotó de medio o alto cuando se trata del desarrollo humano, mientras la mayoría que obtuvieron la puntuación más baja de desarrollo humano tenían una población de mayoría islámica. En países predominantemente musulmanes, a menudo vemos cosas como niveles más bajos de libertad política, bajo logro educativo e inclusión social. Y realmente no es difícil de ver por qué pasa esto. En el fondo, el cristianismo enseña que todos, incluyendo a todos los musulmanes,
están hechos a imagen de Dios y son infinitamente valiosos. Por lo tanto, todos merecen dignidad y derechos humanos. Por eso los países cristianos tienden a tener protecciones para todas las creencias y credos. En los países cristianos a los musulmanes se les permite ser musulmanes o son libres de convertirse a cualquier otra religión, pero el Islam, sin embargo, rechaza la idea de que los humanos estén hechos a la imagen de Dios y esta creencia tiene consecuencias reales. Por eso, al dejar el Islam te ganas una sentencia de muerte en varios países musulmanes. La libertad de expresión también está restringida, porque muchas naciones islámicas hacen cumplir las leyes de blasfemia, haciendo ilegal criticar al Islam, que incluso castiga con prisión o ejecución. Así que, dados estos hechos, el cristianismo fomenta relaciones pacíficas y protege los derechos humanos, y el Islam simplemente no. Eso es a menos que estés influenciado por la ley ética y las libertades cristianas. Por supuesto que hay excepciones a este hecho y puede encontrar excepciones en ambos lados, pero el patrón es abrumador, sigue siendo claro. Donde el cristianismo se propaga, libertad y prosperidad siguen. Donde el Islam radical se afianza, las libertades desaparecen y la sociedad decaen. Así que ahora aquí está la verdadera pregunta en todo esto. Si los medios de comunicación no están dirigidos por musulmanes, entonces, ¿por qué son tan rápidos en defender la ideología, mientras ignoran a los innumerables cristianos siendo masacrados? Bueno, en realidad hay algunas respuestas a esta pregunta, y Jesús ya nos habló de uno de ellos, que dijo: el mundo simplemente los odiará a los cristianos por su nombre. Y cuando digo esto, tengo en mente, todavía tenemos que ser honestos. Algunas veces no somos odiados porque estamos siguiendo a Cristo, sino por hacer mal o por maltratar a los demás. Y Jesús nunca dijo que la persecución fuera una virtud en sí misma. Si sufrimos, no deberíamos ser porque estamos haciendo el mal, sino porque estamos haciendo el bien y estamos reflejando a Cristo. Como dijo Pedro, si sufres por hacer el bien y lo soportas, entonces es encomiable ante Dios. A esto fuisteis llamados porque Cristo sufrió por ti, dejando un ejemplo que debes seguir en sus pasos. Y si piensas en este ejemplo de Cristo, Él no hizo nada malo, pero el mundo todavía lo odiaba lo suficiente como para matarlo. Y desafortunadamente hoy lo mismo le está pasando a nuestros hermanos y hermanas en el Congo y en todo el mundo, donde están siendo asesinados por crímenes, no por violencia, sino simplemente porque siguen a Cristo. Pero podemos tomar paz sabiendo que sus muertes no es en vano. Es parte de la misma historia que Cristo nos dijo que se desarrollaría. A diferencia de estos terroristas, no nos preparamos para matar por Cristo. Nos preparamos a morir por Cristo porque lo amamos. Así como cuando Él se preparó para morir por nosotros porque nos amó. Y este amor nos transforma desde adentro hacia afuera. Ya no en personas que dañan a otros, pero nos transforma en personas que aman a todos, incluyendo a aquellos que quieren matarnos. Este es el poder del Evangelio, y eso es lo que hace el cristianismo diferente a cualquier otra cosa.